Arde el Palacio de Justicia. Y el Palacio de Nariño hay un movimiento aquí de una simbología grande y fuerte en el poder de la silla presidencial sobre el objeto de la cuestión judicial. Y es una cosa que se viene planteando en estos poderes y que precisamente se entiende desde hace mucho tiempo que si las Fuerzas Armadas es una institución necesaria, si es elemento de orden y estabilidad, y si hace respetar y cumplir la ley, de ahí la ineludible condición de obediencia, la indiscutible e indiscutible obediencia, condición para una obediencia pasiva que ha de estar sujeta a toda fuerza organizada. Por eso es preferible no contar con otra fuerza que la sociedad misma, armada cada vez que fuese necesaria, antes que tener cuerpo de ejército deliberadamente. Y la principal causa de las contiendas civiles tan frecuentes en las repúblicas hispanoamericanas ha residido en la persistencia del carácter voluntario con que se formó el espíritu militar, fruto de la guerra de independencia, espíritu que después de la victoria alcanzada bajo la dirección de grandes caudillos libertadores se infiltró en los ejércitos posteriormente mantenidos. De ahí que la Constitución no admite, y con sobrada razón, que los individuos de las Fuerzas Armadas puedan nunca ser deliberantes. Su deber es defender, obedecer al gobierno legítimo, cualquiera que sea, como instrumento de autoridad. Porque el ejército no es una conciencia libre que forma opiniones ni dicta política, sino un deber en acción, una obediencia organizada sin peticiones. Si las hace solo, han de referirse al servicio militar y han de ajustarse a severas prescripciones. De ahí que vemos cómo el poder de la silla presidencial durante el gobierno de Belisario Betancur, allá que es un gobierno que se inicia en 1982 hasta 1986, y que durante ese gobierno se vio la quema del Palacio de Justicia. Sí, profesor, qué bueno que usted explique eso, profesor, porque hay momentos en que usted dice que el Palacio de Nariño, que el Palacio de Justicia, y hay momentos en que dice el uno y el otro. Sí, porque hay una gran correlación, de interrelación entre el poder de la silla militar y las cuestiones judiciales y la ley, que es obediencia. Por eso podemos decir que en todos los países, cuando sucede también con Mussolini allá en que el ejército está en sus manos, hay una gran persecución contra determinadas cuestiones. Y nosotros, después de la violencia, no escapamos a esto, y entonces nace un Frente Nacional que se conoce como partiario, o sea, paritario y partiario. En el orden civil y en toda asociación vimos cómo el Partido Conservador pierde el poder en las elecciones de 1930 y no hubo asomo de pronunciamiento. Se hizo de manera pacífica la transmisión del mando el 7 de agosto de ese año. Nuestra institución armada se obtuvo un concepto clásico de lo que es la milicia durante varios lustros. En el régimen conservador hasta 1930 fue una regla invariable que los presidentes y sus ministros civiles fijaban la conducta del gobierno en todas sus ramas. Su interferencia castrense, las opiniones públicas de generales en servicio activo eran entonces inadmisibles, y ello continuó durante las administraciones de Enrique Olaya Herrera ya en 1930 al 94, luego Alfonso López Pumarejo el 34 al 38 y Eduardo Santos el 38 al 43. Y eso nos dice a nosotros muchas cosas. Por eso es que cuando los poderes del legislativo son definidos y limitados, la clave del equilibrio de poderes en el extremo presidencial, por ejemplo en Norteamérica, donde en la Corte Suprema de Justicia se le reconoce la facultad de intervenir con pronunciamientos específicos sobre la constitución de los actos del Poder Federal, porque la supremacía de la Constitución se afirma por la vía de interpretación y judiciales desde los años primeros del siglo XIX.
y formaron la sentencia del juez. Y por eso es famosa esta sentencia, cuando el caso de Marbury, allá en 1803, cuando el juez Juan Marshall se sentó, aquí en ese entonces se sentó lo que se conoce como la doctrina de interpretación constitucional, que sirvió para crear el derecho de control judicial sobre los actos del poder. Y en forma clara se emitió lo siguiente: los poderes del legislador son limitados y definidos. La Constitución es sin controversia. La Constitución controla cualquier acto legislativo que repugna con ella, o puede incluso el legislativo modificar la Constitución con una ley o ordenanza. Y así el sistema suizo, como dije en clase pasada, se inclinó por el referéndum. Aquí nosotros tenemos la historia de lo que es el referéndum y el plebiscito en Colombia, allá antes de la Carta de 1991, cuando nuestro sistema jurídico prácticamente no se ocupó de definir ni siquiera un regular plebiscito, ni tampoco regular los plebiscitos. De ahí es que vienen tantas cosas después de estas guerras, de estos paritidias, partidos tradicionales, que entran en juego y que se conoció como Frente Nacional. Y que se perdieron dos grandes caudillos, dos grandes oradores, como fueron Laureano Gómez y Jorge Eliezer Gaitán. Y de ahí viene la cuestión de los 50, la famosa violencia que se ha escrito tanto sobre ella. Y yo traigo esto a relación porque para que puedan entender cuando yo hablo del Palacio de Nariño, el Palacio de Justicia, el Palacio de Justicia, el Palacio de Nariño, porque hay una interrelación y hay una orden de la parte constitucional, donde ni siquiera entró en juego para bombardear y quemar el Palacio de Justicia. No se pronunció ningún fiscal ni ninguna Corte Suprema, sino que se dio una orden y se metieron tanques en el Palacio de Justicia durante el gobierno de Belisario Betancur, que comenzó en el 82 y terminó en el 86. Y eso del Palacio de Justicia fue más o menos como en el año 85, por ahí. O si no me equivoco, más o menos. Época después, unos años después que gana el Nobel Márquez, que lo ganó también en el 82, pero que para esa época sucedieron cosas como la cuestión de Armero, y creo que más o menos así. Y así quiero mis estudiantes que analicen las cosas para poder nosotros entender lo que son las leyes de la República. Por ejemplo, allá federales, como fue la del 23 de mayo del 49, como sucedió después del asesinato de Gaitán. Y en el título 9 se provee la existencia del Tribunal Constitucional, que se encargó y se encontró en el artículo 93 de pronunciación sobre la interpretación de las dichas leyes fundamentales. Y así la crisis siempre ha envuelto a Colombia en periodos constitucionales. Se refiere de igual manera al control de los monopolios que sucedió con Turbay, cuando el país creía ingenuamente en el año 1978 que se volvería al juego democrático con mayoría y minoría, y fue un híbrido Frente Nacional lo que resultó de 1978, y surge el gobierno Puente de Alfonso Michelsen del 78. Entonces, teniendo estas cosas en cuenta, vemos así como el palacio arde y la silla presidencial tiene un poder que hace arder el palacio y la edificación y la mezcla y todo lo que existe, y se destruye el Palacio de Nariño. El Palacio de Justicia por medio de la orden del Palacio de Nariño. Y entonces podemos decir que el 27 de noviembre de 1981, con motivo de las elecciones presidenciales del 82, la Convención Conservadora escogió por unanimidad a Belisario Betancur Cuartas
quien bajo el título de candidato nacional, con ese rótulo, esa marquesina, quiso destacar su independencia del bipartidismo, y Betancur debió enfrentarse a Alfonso López Michelsen y su campaña llamada Paz Liberal, al paladín del nuevo liberalismo Luis Carlos Galán Sarmiento y al representante de la izquierda colombiana Gerardo Molina. Luego de una gira por todo el país durante el cual expuso su intención de darle espacio en su gobierno a la fuerza de oposición y ofrecerle una sutil y entera política e institucional al conflicto guerrillero, lo cual le valió la simpatía de la opinión pública. Y esto, que le valió la simpatía de la opinión pública, le hizo que se presentara a elecciones en las que salió favorecido con casi 500.000 votos de ventaja en relación con el candidato del liberalismo tradicional, y su triunfo despertó entre los colombianos fervores expectativos en júbilo masivo sin precedentes por el escritor Gabriel García Márquez, que lo definió como un fenómeno de euforia popular y que acompañaría al político de Amagá a lo largo de su difícil gestión presidencial, no obstante las vicisitudes y las críticas de todo orden que debió enfrentar. Y así se abre la apertura democrática, aunque Belisario Betancur respetó en la conformación de su gabinete la paridad impuesta por norma constitucional, normas constitucionales que llamó a personalidades independientes del bipartidismo a ocupar algunas carteras y otros cargos importantes, tal como fue el caso de María Eugenia Rojas de Moreno, líder anapista que recibió la dirección del Instituto de Crédito Territorial y se encargó de la tarea de llevar a cabo la propuesta de vivienda popular sin cuota inicial. ¿Recuerdan la casa sin cuota inicial? Pero la sin cuota inicial se convirtió en un bombardeo de la Casa de Nariño a la Casa de Justicia, y así es la política internacional y nacional, que van siempre un poco de la mano, y que en Estados Unidos también la cuestión monopolista hizo que nacieran todas esas cuestiones de leyes como la Marshall y todas esas cuestiones para poder controlar el monopolio de la alimentación y de la tierra, los latifundios y todas estas cuestiones que se desembocan y todavía se lucha después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en Colombia y en Estados Unidos en las pasadas generaciones allá del siglo XX. Y continuamos, y por eso aclaramos: quema del Palacio de Nariño, que arde por la orden de la silla del poder presidencial. Nos vemos en la próxima para terminar el fascismo de Mussolini.